Bueno, bendiciones, bendiciones, todos los que se están conectando por ahí. Los que no nos siguen, recuerden de seguirnos, ¿verdad? Denle like al en vivo para que llegue cada vez a más personas. Hoy con Mateo capítulo 10, ¿verdad? Ayer estábamos tratando Mateo capítulo 9. Hoy hay unas cuantas cosas por aquí que hay que desglosar, son muy importantes. Aquí en Mateo capítulo 10. Como ya ustedes saben, siempre damos unos minutos al comenzar para que se conecten, ¿verdad? Las personas que tienen que conectarse y luego sin nada más empezamos con el en vivo. Empezamos con el tema, ¿verdad? Mateo capítulo 10, leemos la versión Reina Valera 1960, porque es la que comúnmente leen, ¿verdad?, los hermanos. Pero como dije anteriormente, como he dicho anteriormente, cualquier versión de Biblia está bien, ¿verdad? Cualquier versión de Biblia está bien. Bendiciones, Jocelyn, bendiciones, Mario Ramos, todos los que se están uniendo por ahí, bendiciones. Los que ya nos siguen, los que no nos siguen, recuerden también de seguirnos en YouTube. El video de ayer, el en vivo de ayer, ya está en YouTube. Lo subimos para que lo vean en diferido, ¿verdad? Cuando se termina por aquí, ¿verdad? Los que entran tarde o lo que sea, saben que pueden ver el en vivo por allá por YouTube. Un segundito, déjame arreglar un poquito la luz por aquí. Ya está bien, está perfecto ahí. Bueno, solamente vamos a dar, ya prácticamente han pasado 5 minutos. Vamos a empezar ya con el en vivo, Mateo capítulo 10, ¿verdad? Aquí lo primero que nos dice es la elección de los 12 apóstoles. La elección de los 12 apóstoles. Recordamos que en el capítulo anterior, para dar una recapitulación, recapitular de Mateo 9, ¿verdad? Jesús pasa al otro lado, ¿verdad? Después de los Gadarenos, ya Jesús vuelve a los lados de Capernaum, empieza a hacer muchos milagros allí, ¿verdad? Empieza a ser reconocido por la gente, resucita a la hija de Jairo, ¿verdad? Y empieza a hacer muchos milagros, empieza a ser reconocido. Jesús se apiada de las personas, ¿verdad? Del pueblo hebreo, del pueblo de Israel, de las personas que están necesitadas, ¿verdad? Jesús se apiada de esas personas y empieza a hacer muchos milagros, empieza a ser reconocido. Entonces vamos a ver aquí ya su ministerio se está concretizando, ¿verdad? Se está concretizando su ministerio, ya Jesús está avanzando un poco más. Recordamos que él ya había llamado ya a algunos apóstoles, ¿verdad? Entonces aquí te va a nombrar ahora los 12 apóstoles originales. Recordamos que de entre estos, Judas Iscariote, quien fue el traicionero, quien lo entregó, luego es reemplazado, ¿verdad? Es reemplazado. Muchos dicen que fue por Matías, pero fue reemplazado por Pablo, el apóstol Pablo. Pablo no estuvo en el ministerio, ¿verdad?, terrenal de Jesús, ¿verdad? Pablo viene a convertirse luego de la muerte de Jesús, ¿verdad?, en Damasco. Cuando Pablo iba de camino a perseguir a los cristianos, dice que Pablo es tumbado del caballo donde iba y en ese momento Pablo recibe, ¿verdad?, a Cristo. Entonces vamos a ver aquí, nos menciona cuáles son los 12 apóstoles principales, ¿verdad? Aquí vamos a ver, dice Mateo capítulo 10, elección de los 12 apóstoles. Dice la palabra de Dios, verso 1. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Aquí Jesús hace algo, ¿verdad? En primer lugar, Jesús empieza a darle autoridad a sus discípulos, empieza, ¿verdad?, a darle la potestad que ellos van a necesitar, la autoridad que ellos van a necesitar para ejercer, ¿verdad?, el ministerio también de ellos, que es derivado de su ministerio, ¿verdad? Entonces dice, Jesús empieza por darle autoridad sobre los espíritus inmundos, ¿verdad? Para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero Simón, llamado Pedro, este es el apóstol Pedro. Pedro se llamaba Simón, pero Jesús le puso Pedro, que significa piedra, o Petra, viene de Petra, piedra, ¿verdad? Aunque Pedro también era de un carácter fuerte, el nombre le combinó el nombre que Jesús le puso piedra, Petra, ¿verdad? De piedra, Petro.
Entonces, Pedro y Andrés su hermano, ¿verdad? Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano. Este es el apóstol Juan, ¿verdad? El apóstol Juan. Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, que es quien escribió este libro, este evangelio, este Mateo, ¿verdad? Uno de los discípulos. Mateo el publicano, que era quien cobraba los impuestos, lo vimos en el capítulo anterior, que Jesús lo llamó de la mesa, ¿verdad?, de los cobradores de impuestos. Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, ¿verdad? Simón, el cananista, y Judas Iscariote, el que también le entregó. Aquí te pone bien claro cuál Judas es este, ¿verdad? Había un Judas Tadeo, ¿verdad? Este Tadeo, había un Judas, habían dos Judas, habían dos Santiago, Santiago el mayor y Santiago el menor, porque Jacobo se traduce a Santiago. Cuando te dice Jacobo, hijo de Zebedeo, es Santiago también, hijo de Zebedeo, y Jacobo, hijo de Alfeo, ¿verdad? Esto también se traduce a Santiago. Jesús también tenía un hermano llamado Santiago, ¿verdad? Hijo de María. Santiago, quien fue que escribió la epístola de Santiago, ¿verdad? La epístola de Santiago en la Biblia, la carta, es del hermano de Jesús. Y la última que está antes de Apocalipsis, de Judas, es Judas, el hermano de Jesús también. O sea, habían dos Judas, habían dos Santiagos. No, creo que habían tres Santiagos. Porque está Santiago, el hermano de Jesús. Está Santiago, el Jacobo, hijo de Zebedeo, y Jacobo, hijo de Alfeo. Judas Iscariote, el que también le entregó. Aquí te pone bien en claro, ¿verdad?, quién fue el que le entregó, que sabemos que fue Judas Iscariote. Robaba de la bolsa, Judas era ladrón, lamentablemente. Y luego, bueno, vamos a ver posteriormente cuál es el final de Judas. Judas Iscariote, que entregó a Jesús. Aquí vamos a ver ahora en el verso 5, nos dice misión de los 12. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis. Vamos a ver aquí algo muy importante, muy interesante. Inicialmente, Jesús manda a sus discípulos a que no prediquen el evangelio a nosotros los gentiles, sino, aquí te va a decir, a las ovejas perdidas de la casa de Israel, ¿verdad? El evangelio era para el pueblo de Israel, pero es como ya yo había dicho anteriormente, a los suyos vino y los suyos no les recibieron. Por eso nosotros somos injertados, ¿verdad?, en el olivo, que es Israel. Somos injertados en el olivo y de esta manera pasamos a entrar en el plan de salvación. Claro, esto ya Dios lo tenía provisto desde el principio, pero de esta manera entramos en el plan de salvación de Dios. Vamos a ver aquí. Dice, y en ciudad de samaritanos no entréis, ni en Samaria inclusive, ni en Samaria, ni en tierra ni en tierra de gentiles. Los gentiles somos nosotros, todos aquellos que no son judíos son gentiles, ¿verdad? Los gentiles son el resto del mundo. ¿Ok? Entonces dice, ni en ciudad de samaritanos entréis, sino id antes, ¿verdad? Antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Esto hablando de él mismo, de Jesús. Recordamos que Jesús viene del cielo, del reino de los cielos, por eso su mensaje era, como ya se lo había dicho esto anteriormente, Juan el Bautista viene y dice: arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Jesús también va predicando este mismo mensaje. O sea, este es el mensaje que la iglesia debe llevar. El reino de los cielos se ha acercado a vosotros, ¿verdad? Entonces, Jesús dice: vayan predicando eso. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos. O sea, Jesús le está diciendo aquí todo lo que ellos van a ser capaces de hacer, ¿verdad? Todo lo que ellos van a ser capaces de hacer. Resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia, ¿verdad? Este evangelio fue recibido, lo hemos recibido nosotros de gracia. Por eso estoy hoy en día yo aquí, ¿verdad? Por ejemplo,
yo he recibido este evangelio, yo personalmente, de gracia, pues de gracia lo doy, ¿verdad? De gracia Dios me ha, ¿verdad? Me ha dado el conocimiento, la sabiduría para entender, ¿verdad? De una manera llana prácticamente, usualmente la escritura. Bueno, pues de gracia yo doy este conocimiento, porque de gracia me ha sido dado a mí. Entonces dice, no os proveáis de oro, ni de plata, ni de cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Ok, aquí te está hablando de algo clave, ¿verdad? Para las personas que dicen que a los ministros no se les ofrenda, no se le da, no se le nada. Aquí Jesús está diciendo, no lleven nada para el camino. No lleven nada para el camino, sino que en el camino ustedes van a recibir, ¿verdad?, el pago de la obra que están haciendo. Porque están trabajando para el reino de los cielos, ¿verdad? Este es su trabajo. Estas personas, ¿verdad?, los discípulos estaban yendo. Por eso vemos que luego Pablo habla de todo esto, ¿verdad? Habla de la ofrenda, de cómo los hermanos se hacían cargo de él, porque él estaba ocupado, ¿verdad?, haciendo la obra de Dios, llevando el evangelio del reino y en todos esos sitios, ¿verdad?, siendo perseguido, siendo vituperado, siendo apedreado, ¿verdad? Pablo lo apedrearon, lo dejaron casi muerto, lo dejaron como muerto, dice la Biblia, a Pablo. A Esteban lo apedrearon y lo mataron. Muchos de ellos, todos, ya para que sepan esto de antemano, todos los discípulos fueron muertos mártires. Todos, menos Juan el discípulo, que es Juan el discípulo amado, ¿verdad? El apóstol Juan, quien recibe la visión del Apocalipsis en la isla de Patmos, ¿verdad? Esto fue poco antes de morir. Juan ya estaba viejito cuando recibe la visión del Apocalipsis. Pero luego todos los discípulos fueron martirizados. Se dice que Pedro fue crucificado, ¿verdad? Y Pablo fue decapitado. Pablo fue decapitado en Roma. Se dice que Pablo fue decapitado y Pedro crucificado. A Santiago lo tiraron, se dice que lo tiraron del pináculo del templo y cuando cayó, ¿verdad? No estaba muerto. Dice que le machacaron la cabeza con una piedra. Así mataron a Santiago, el hermano de Jesús, quien escribió la epístola, ¿verdad? La epístola de Santiago. Vamos a seguir viendo por aquí. Dice, porque el obrero es digno de su alimento, claro está, ya hablamos de esto. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno y posad allí hasta que salgáis. O sea, vayan y moren en la casa de una persona, ¿verdad? Miren quién sea digno, miren quién sea una persona, ¿verdad? Una persona justa, una persona en la cual ustedes puedan confiar, ¿verdad? Para quedarse en su casa, ¿verdad? Jesús manda inclusive a los discípulos a quedarse en casa de las personas a las cuales van llevando el evangelio, ¿verdad? Jesús les dice, no lleven ni agua, nada, no lleven nada y en el camino os será provisto todo, porque el obrero es digno de su salario, ¿verdad? Estos discípulos están trabajando para el reino y por ende, ¿verdad?, la iglesia debe también hacerse cargo de los ministros, claro, de los ministros que llevan la palabra, los ministros que están dedicados a la obra, no a veces personas que quieren a veces abrir una iglesia y se hacen llamar pastores y no hacen nada por la grey de Dios, no hacen nada por las ovejas, solamente quieren cobrar el diezmo y la ofrenda. Estas personas a veces no son ni siquiera llamados por Dios, ¿verdad? No son ni siquiera llamados a un ministerio. Más sin embargo, vemos que a veces personas como estas tienen iglesias, ¿verdad? Y no son, como vuelvo y digo, no son a veces llamados ni siquiera por Dios, no tienen ningún llamado. Entonces, sigue diciendo por aquí, más en cualquier ciudad, bueno, ya leí esto, hasta que salgáis. Verso 12 dice, y al entrar en la casa, saludadla, y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella, mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros, ¿verdad?
y si alguno no os recibiere ni oyere vuestras palabras, o sea, el evangelio, si alguno no lo recibe, aquí te está hablando de las ovejas perdidas de la casa de Israel, ¿verdad? Jesús los mandó primero a los judíos, ¿verdad? Jesús los mandó primero a los judíos y por ende, Jesús lo mandó primero a los judíos para que recibieran primero el evangelio, ¿verdad? El evangelio vino primero para las ovejas perdidas de la casa de Israel. Luego el evangelio fue dado a los gentiles, ¿verdad? Por eso luego Pablo dice, ya no hay judío, no hay griego, no hay hombre, no hay mujer, ¿verdad? O sea, todos son iguales para Dios. Entonces por eso luego también vemos una parábola que Jesús hace. Eso lo vamos a ver, ¿verdad? Más adelante. Pero Jesús hace una parábola, ¿verdad? De una cena, ¿verdad? El dueño de la casa convida a sus amigos y sus amigos todos dicen, no puedo. Entonces el señor de la casa dice, bueno, pues vayan a las calles y traigan a los ciegos, traigan a los sordos, traigan a los mudos, traigan aquellos que no estaban invitados inicialmente a la fiesta y vístanlo, ¿verdad? Vístanlo prácticamente vístanlo de gala y ellos van a cenar aquí porque los que yo invité me rechazaron. Ahí te estaba hablando de los judíos y esas personas que luego son invitadas son los gentiles, ¿verdad? Los que estaban afuera, los menesterosos, ¿verdad? Esas son las personas que luego Dios llama y por eso Jesús anteriormente vimos que hizo la afirmación cuando Jesús sana al siervo del centurión, ¿verdad? El centurión, recordamos, un líder de 100 soldados romanos, una centena del centurión. Entonces luego, cuando Jesús ve la fe de este hombre, un soldado romano, un pagano, dice, de cierto os digo que en aquel día verán a personas como esta, verán a los gentiles, ¿verdad? Del occidente, de oriente, sentados en la mesa con Abraham, Isaac y Jacob. Mas los hijos, ¿verdad? Los que estaban primero en la promesa, los hijos de Israel, estarán echados en la tiniebla de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. O sea, los judíos luego serán rechazados, ¿verdad? Eventualmente, primero, en primer lugar, Jesús vino por las ovejas perdidas de la casa de Israel. A los suyos vino, los suyos no le recibieron. Y entonces entran los gentiles a ser parte de la promesa. Esto no quiere decir, hay una teología que se llama la teología del reemplazo. Esto es completamente falso, eso es una herejía, porque los judíos nunca pasan a ser rechazados por Dios, o sea, de manera permanente, ¿verdad? Dios tenía sus diferencias, habían cosas que ellos hacían, pero luego, como claro está, el pueblo judío, el pueblo de Israel, hasta hoy en día y hasta la eternidad, tienen promesa con Dios, ¿verdad? Dios hizo una promesa con Abraham y con su descendencia, ¿verdad? Los judíos son bendecidos por Dios para siempre, ¿verdad? De esto no hay duda. Hay personas, como les dije, tienen esta teología de que ahora quien importa es la iglesia y los judíos ya no importan. Eso es una absoluta mentira. Vamos a seguir viendo por aquí. Sino que esto era solamente para aclarar, ¿verdad? Para seguir aclarando. Esto fue para que los gentiles entren al plan de salvación, ¿verdad? Entonces, vamos a seguir viendo. Dice el verso 14. Y si alguno no os recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. Inclusive les dice, salgan de ese sitio y hasta el polvo de sus pies sacúdanlo. Sacudan inclusive el polvo de sus pies porque su pecado está sobre ellos. Ya no hay manera con este tipo de personas, ¿verdad? Jesús prácticamente está diciendo en el verso 15, de cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra. Recordamos la historia de Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra
era un pueblo, ¿verdad? Eran dos ciudades que estaban llenas de pecado, ¿verdad? Vemos que de ahí inclusive sale la palabra sodomía, que es la homosexualidad. Eso es un pecado, ¿verdad? Para Dios eso es un pecado. Vemos que cuando vienen los dos ángeles a sacar a Lot y a su familia, estos ángeles vinieron, es por una persona que dice, entonces el Antiguo Testamento ya no es válido. Claro que es válido, el Antiguo Testamento es válido y toda la Biblia es válida hasta hoy en día. Como estaba diciendo, Sodoma y Gomorra eran dos ciudades, allí era que vivía Lot y su familia, ¿verdad? Vienen dos ángeles en forma de varones. Todos los hombres de la ciudad, inclusive los jóvenes, dice que desde el menor hasta el mayor se habían corrompido. Esta fue la razón por la que Dios destruyó estas ciudades, porque inclusive hasta los más jovencitos ya estaban corrompidos, ¿verdad? Esta gente vienen a la casa de Lot y le dicen a Lot, saca a estos varones para que los conozcamos. En la Biblia te dice, en la Reina Valera, te habla de conocer. Cuando te habla el término de conocer, te habla de relaciones sexuales, ¿verdad? Cuando estos hombres le dijeron esto a Lot, le estaban diciendo, sácalos para que lo violemos. A los ángeles de Dios, ¿verdad? Que estaban en forma de varones, ¿verdad? Estos hombres querían violar a los ángeles de Dios. Entonces, por eso dice aquí la Biblia, por eso fueron destruidos, ¿verdad? Por su pecado tan grande. Estaban corrompidos todos, ¿verdad? Por eso vemos que en el tiempo de Jonás, recordamos también la historia de Jonás, Dios tuvo misericordia con Nínive, porque habían jovencitos, habían pequeños allí que eran inocentes, ¿verdad? El pueblo se había corrompido, pero Dios tuvo misericordia. Pero en el caso de Sodoma y Gomorra, todos se habían corrompido. No había nada que salvar, nada que buscar ahí, ¿verdad? Por eso vemos que Dios está argumentando con Abraham. Entonces cuando Abraham le va a decir a Dios, pero si hay 10 justos, Dios se va. No había ni siquiera 10 justos en toda la ciudad. 10 personas quisieran el bien, no habían. Por eso Dios destruye a Sodoma y Gomorra. Entonces dice que más tolerable será el castigo para esta gente que para aquella ciudad, la ciudad que no recibió el evangelio, ¿verdad? El día del juicio. Vamos a ver, verso 16, habla persecuciones venideras. Verso 16, he aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos, ¿verdad? Está hablando de los apóstoles. Pero cuando habla de los apóstoles, habla de discípulos, habla de cristianos, ¿verdad? Habla de ministros, ¿verdad? Esto lo podemos ver, esto lo podemos aplicarlo a nosotros, ¿verdad? Dice, os envío como ovejas en medio de lobos, o sea, en medio de personas que os van a querer hacer daño, que los van a querer dañar, ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes, o sea, sean astutos, tengan, como decimos en buen dominicano, sean habilidosos, ¿verdad? No se dejen coger de pendejo. Pero sean sencillos como palomas, ¿verdad? Sean sencillos, o sea, sepan en los sitios donde se están moviendo, pero también sean mansos, ¿verdad? No quieran, como decimos en buen dominicano, no quieran buscar problemas tampoco, porque se están mandando a ovejas en medio de lobos. Entonces Jesús sigue diciendo, guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Y aún entre gobernadores y reyes seréis llevados por mi causa, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. O sea, que cuando sean entregados a esta persona, a los principales, a los reyes, sean echados en la cárcel, sean llevados ante jueces, ¿verdad? Jesús les anima y les dice, no se preocupen, no traten de buscar qué excusa van a poner, qué van a hablar, cómo van a tratar de salir de ese asunto, sino que Dios, el Espíritu Santo, le va a dar una palabra en aquella hora, en aquel momento en el que tengan que hablar, en el que tengan que defenderse, ¿verdad? Vemos que esto pasó con Pablo,
luego eso lo vamos a ver más adelante. No os preocupéis que habéis de hablar. Verso 20 dice, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. O sea, el Espíritu Santo es quien habla, ¿verdad? Por nosotros, por los creyentes. Dame un segundito. Se quedó esto. El Espíritu Santo es quien habla por los creyentes. Entonces, la persona no debe preocuparse. Vemos que esto aplica mucho para los hermanos, ¿verdad? Los creyentes que viven en estos países, por ejemplo, musulmanes, ¿verdad? Donde los creyentes son perseguidos, países comunistas como China, Corea del Norte, que los hermanos tienen que congregarse, aquí nosotros tenemos suerte, ¿verdad? Porque tenemos libertad de culto, ¿verdad? Tenemos libertad de religión, pero en esos países comunistas, países musulmanes, regímenes, ¿verdad? Los hermanos tienen que congregarse en cuevas, tienen que congregarse en sótanos de la casa, no tienen Biblia, tienen que escribir versículos de la Biblia, tienen que escribirla en sitios donde nadie los vea, metérsela en los zapatos. Es duro en esos sitios. Entonces, a veces cuando estos hermanos son llevados a sitios, ¿verdad? Dios es quien pone en la boca de ellos cómo defenderse, y a veces ni siquiera pueden defenderse, sino que ya son muertos de inmediatamente. Le cortan la cabeza o les disparan o algo hacen con ellos, los desaparecen, ¿verdad? A muchos de estos hermanos. Por eso debemos de orar mucho siempre por estos hermanos, ¿verdad? Que viven en estos sitios, la India, como dije, Corea del Norte, China, estos países, ¿verdad? Musulmanes en el Medio Oriente, Irán, ¿verdad? Irak, todos estos países donde los hermanos son perseguidos a muerte. Egipto, no quieren saber de los cristianos, ninguno de estos países, porque son musulmanes. Allá van a las iglesias a veces esta persona y matan a todo el que está ahí, al pastor, sus hijos, su esposa, los hermanos, los que están, todo, hasta el que fue de visita esa única vez a la iglesia, todo el que está ahí es muerto por estas personas, ¿verdad? Entonces por eso dice, sigue diciendo, bueno, aquí lo vamos a ver, matter of fact, dice, porque el Espíritu de vuestro Padre que habla, en vosotros, el hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir, ¿verdad? Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo, ya sea o porque te dejaron ir de alguna u otra manera, o porque tuviste que morir, dar tu vida, ser mártir de la fe, ¿verdad? Jesús te dice aquí que el que persevere hasta el fin, este será salvo, ¿verdad? Entonces dice, cuando os persigan en estas ciudades, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de la familia llamaron Beelzebú, cuánto más a los de su casa. Aquí Jesús dice esto porque recordamos que hubieron milagros que Jesús hizo y los fariseos decían que por Beelzebú, príncipe de los demonios, hacían estos milagros, cuando Jesús hacía esto, ¿verdad? Por obra del Espíritu Santo. Por eso dice, cuando llaman al padre de la familia Beelzebú, cuánto más a los de su casa. O sea, cuánto más a ustedes que me siguen, cuánto más a ustedes que son mis discípulos, a ustedes que son cristianos, ¿verdad? Esto lo vemos luego. Vamos a hablar un poco de esto. No está en la Biblia, pero está en la historia acerca de la persecución de Nerón. Se dice que prácticamente todos los discípulos, la mayoría de ellos, fueron muertos durante la persecución de Nerón. Por eso se decía que ellos creían que Nerón era el anticristo,
¿verdad? Porque durante la persecución de Nerón, luego de que se incendió Roma, se le echó la culpa a los cristianos y empezó una persecución que muchísimos cristianos murieron, ¿verdad? Durante ese tiempo. Entonces se dice que en ese tiempo fue quien murió Pablo decapitado, Pedro murió crucificado. Se dice que Pedro dijo que no era digno de morir como su Señor, entonces lo crucificaron invertido, boca abajo, ¿verdad? Vamos a hablar luego de eso. Pónganme por ahí si quieren que hagamos un en vivo hablando de eso. Esto está en la historia, ¿verdad? No está en la Biblia, pero está en la historia, ¿verdad? Entonces sigue diciendo por aquí, en el verso 26, ¿a quién se debe temer? Así que no los temáis, ¿verdad? Hablando de las personas que pueden hacerles daño a ustedes, dice, no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Aquí te está hablando de las personas, ¿verdad? Del ser humano. Y recordamos que Jesús anteriormente te está hablando de que van a ser perseguidos, van a ser muertos, van a ser entregados, inclusive hermanos entregarán a hermanos, padres a hijos, hijos a padres, ¿verdad? Entonces te dice, no le teman a esa persona que puede matar el cuerpo, mas el alma, ¿verdad? Nuestro ser interior no puede matar, pueden destruir el cuerpo. Es lo que digo, a Esteban le apedrearon, lo mataron apedreado, a Pablo lo decapitaron, a Pedro lo crucificaron, a Santiago lo tiraron del pináculo del templo, cayó, ¿verdad? No murió. Entonces cuando fueron abajo, que todavía estaba vivo, le machacaron la cabeza con una piedra, ¿verdad? Por eso dice, no le teman a los que puedan matar el cuerpo. Dice, mas el alma no puede matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Esto es a lo que se debe temer, ¿verdad? A la perdición, a la perdición, ¿verdad? A la condenación del alma. A esto sí es que hay que temer, porque lo que nos pasa en este cuerpo es pasajero, ¿verdad? Podemos ser torturados, podemos ser muertos, pero es algo momentáneo, ¿verdad? Es algo momentáneo, usted puede ser secuestrado, lo que sea, ¿verdad? Usted puede ser golpeado, lo que sea puede pasar con usted, pero es algo momentáneo, ¿verdad? Que no se compara a toda una eternidad, ¿verdad? Usted estando en condenación. Por eso Jesús te dice, no le teman a este tipo de personas. Todo esto es momentáneo, mas teman a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno, ¿verdad? No se venden dos pajarillos por un cuarto, con todo, ni uno de ellos se cae a tierra sin vuestro Padre. Pues aún vuestros cabellos están todos contados, así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. A cualquiera, pues, que me confiese, esto es algo muy importante aquí, a cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Vemos aquí algo muy importante. Cuando Jesús, esto lo vamos a ver más adelante, yo me estoy adelantando muchas cosas, pero es para que ustedes entiendan el contexto, ¿verdad? Cuando Jesús muere, cuando Jesús es tomado en el jardín del Getsemaní, recordamos que Pedro saca una espada, le corta una oreja a uno de los siervos, de los sacerdotes, le corta una oreja. Entonces Jesús viene y le cura la oreja y le dice, guarda tu espada, porque el que mata a espada ha de ser muerto. De ahí viene el dicho, ¿verdad? Que escuchamos mayormente siempre, que dice que el que a hierro mata, a hierro muere. Viene de este dicho que Jesús dijo. Entonces Pedro niega a Jesús 3 veces. Lo niega 3 veces. Entonces Jesús ya hace esta afirmación, que a cualquiera que lo niega delante de los hombres, también será negado delante del Padre en los cielos. O sea, que Pedro corría el riesgo de condenarse. Pedro corría el riesgo de no ser salvo. Cuando Jesús resucita y va y los busca de nuevo, porque luego de que Jesús muere, todos vuelven a lo que hacían antes. Pedro se fue de nuevo a Capernaum,
a seguir pescando. Mateo se fue a cobrar impuestos. Todos se fueron a hacer lo que hacían anteriormente, antes de Jesús llamarlo, porque ya el maestro había muerto, ¿verdad? Fueron prácticamente faltos de fe en ese momento. ¿Qué pasa? Jesús, cuando resucita, Jesús le dice a Pedro 3 veces para restaurarlo. Porque, como les digo, Pedro corría el riesgo de ser prácticamente condenado. Jesús le dice: Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? O sea, ya Pedro le había respondido. Pero recordemos que Pedro lo niega 3 veces. Jesús le dice, Pedro le dice primero: Señor, si es necesario, yo voy contigo y muero contigo y todo. Pero Jesús le dice: de cierto te digo que antes de que cante el gallo, tú me negarás 3 veces. Así mismo fue. Luego, cuando Jesús vuelve, resucita, lo restaura 3 veces para cancelar con lo que Pedro se enlazó con su boca al negarlo delante de los hombres, ¿verdad? Ya Jesús había hecho esta afirmación. Pedro estaba en riesgo de ser condenado. Jesús vuelve cuando resucita y le dice: Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. ¿Me amas? Apacienta mis ovejas. Lo restaura, ¿verdad? Porque lo había negado 3 veces. Entonces sigue diciendo por aquí, verso 34. Esto es algo muy importante. Y esto hay personas que lo malinterpretan, pero hay que leerlo en el contexto. Recordamos que Jesús era un judío, está hablando con judíos, ¿verdad? Esto hay que entenderlo de manera clara. Dice: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra, y a los enemigos del hombre, y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará, ¿verdad? Aquí Jesús está hablando en el contexto de que, por ejemplo, hoy en día vemos algo que los judíos hoy en día, a veces, cuando vienen al conocimiento de Jesús, a reconocerlo como el Mesías, a veces tienen que tenerlo en secreto. Porque Jesús es tenido para los judíos, inclusive hasta hoy en día, como un pagano, como un Dios pagano, porque ellos dicen que nosotros los gentiles lo adoramos como Dios, cuando Él tal vez fue un profeta o lo que sea, pero nosotros le dimos una deidad, ¿verdad? Cuando la Biblia dice que, ¿verdad? Ellos tienen el Shema, ¿verdad? Deuteronomio 6:4 dice: Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, ¿verdad? Escucha Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es. Por eso los judíos tienen tanto miedo, ¿verdad? Le tienen tanto miedo a blasfemar a Dios o a postrarse o a tratar de adorar algo que no sea el Dios de Israel. Pero ellos no han entendido que Jesús es el mismo Dios de Israel, ¿verdad? Entonces por eso Jesús dice que viene a ser causa de división. Porque al Él manifestarse, ¿verdad? Manifestarse inclusive a los mismos judíos, van a haber judíos que se van a separar de su propia familia. ¿Por qué? Porque vamos a decir: yo estoy en familia judía, ¿verdad? Mi familia es judía practicante, como hoy en día. Nos ponemos en el caso de hoy en día, que hasta hoy es la realidad que existe. Vengo de una familia judía y yo decido convertirme en cristiano. Bueno, al yo convertirme en cristiano, mi familia prácticamente se hace enemigo mío, porque dicen que yo he apostatado y ahora yo me he vuelto un pagano porque estoy siguiendo a un tal Jesús, ¿verdad? Que vino hace 2000 años, que se hace llamar el Mesías, y yo le estoy adorando como Dios. O sea, yo he apostatado a la fe judía. Esto es lo que los judíos creen. Por esto Jesús dice que viene a ser causa de división.
porque en las casas judías aquel que vaya y reconozca a Jesús como su Señor va a ser prácticamente echado de la casa, no va a ser reconocido prácticamente más como un miembro de la familia por esta acción. Por eso Jesús viene y dice esto. No que Jesús prácticamente, claro está, Jesús da la paz que sobrepasa todo entendimiento, es verdad, Jesús es paz. Pero dice que viene a ser causa de división en este aspecto. Por eso es que esto hay que entenderlo, ¿verdad? De esta manera. Verso 40, ya estamos acabando. Wow, acabamos rápido. Son las 11:13. Bueno, tenemos unos cuantos minutos. Dice, recompensas, verso 40. Dice, el que a vosotros recibe, a mí me recibe. Hablando, ¿verdad? Sus discípulos todavía. Todo esto, Jesús lo está hablando a sus discípulos. Todo esto, ¿verdad? Vemos que al principio del capítulo nos menciona quiénes son los discípulos. Entonces luego Jesús empieza a darle su autoridad, empieza a decirle lo que van a hacer, dónde van a ir, cómo lo van a hacer, con quién lo van a hacer, ¿verdad? Jesús empieza a decirle y entonces al final, esto lo vemos, yo hice un estudio el lunes, vale la redundancia, hice un estudio de las 7 iglesias del Apocalipsis. Eso lo hice para mi iglesia, en el cual hablé de cómo Jesús, cuando empieza el mensaje a cada una de las iglesias, primero le dice lo bueno que tienen. Luego, en el medio, le dicen en qué tienen que trabajar. Las cosas, ¿verdad?, que les faltan. Las cosas a las que tienen que trabajar seriamente. Y luego les dice la recompensa por hacer las cosas que Él les ha mandado, ¿verdad? Entonces vemos aquí que Jesús empieza, Mateo 10, está hablando a sus discípulos, ¿verdad? Empieza, te dice quiénes son, ¿verdad? Te da la identidad de ellos. Dice cuál es su misión. Luego te dice, ¿verdad? En el próximo pasaje, te dice la autoridad que Dios le da, la autoridad que ellos tienen, te dicen las persecuciones que van a padecer, pero luego te dice al final sus recompensas, ¿verdad? Dice, las recompensas no solamente para ellos, sino para aquellos que los reciben. Dice, el que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. ¿Verdad? Dice, el que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría, y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, por cierto os digo que no perderá su recompensa, ¿verdad? Aquí Jesús te dice cuál es la recompensa para los que reciben a los discípulos, ¿verdad? Y los discípulos en este tiempo son aquellos que tienen llamados, ¿verdad? Aquellas personas, bueno, no solamente aquellos que tienen llamados, lo digo de esta manera, pero es el cristiano, ¿verdad? El cristiano. Todo cristiano ha sido discipulado, ¿verdad? Jesús le dijo a los discípulos, vayan y hagan discípulos en todas las naciones. O sea, el cristiano es un discípulo más. ¿Me entienden? Entonces, por eso Jesús dice que el que recibe a uno de estos pequeñitos, aunque sea un vaso de agua fría que le dé, de cierto no perderá su recompensa en el reino de los cielos. Bueno, esto es todo, ¿verdad? Por hoy.